Bien, doctor, en la parte final de lo último que íbamos tratando, me hacía hincapié de la preponderancia y de la importancia de que podamos cada día acercarnos un poquito más a los estándares internacionales en materia de prevención, en materia de educación, en materia de orientación, para que logremos de la manera más acelerada posible que esa inversión en prevención, que es mucho menor a la prevención en corrección, y que lamentablemente la corrección en la mayoría de los casos en este tipo de mal es, repito, tristemente un desenlace fatal. Pero yo le hago la pregunta y para entrar después a otro tema. Usted me habló de que debe haber una razón sociopolítica. ¿Siente usted que hay una voluntad política real en asignar los recursos necesarios a que nos vayamos acercando a esos estándares internacionales? Y si para eso también contamos con recursos propios en términos de humanos para esa campaña, o si necesariamente tenemos que trabajar con otros países más avanzados en esa materia. Siempre es bueno aprender de los países que ya han recorrido ese camino. Okay. Definitivamente. Es muy importante, y eso fue una oferta que nos hizo el ministerio, ese de abrir esa clínica de prevención. Prevención es algo que cuando estábamos nosotros en conversaciones con el hospital de Houston, el MD Anderson, ellos nos exigieron que trabajáramos, hicieron mucho hincapié en eso, que trabajáramos la prevención. La prevención conlleva, como te dije anteriormente, educación. Desgraciadamente, no basta poner un 4% y toma tiempo. Claro. Toma tiempo y buena inversión, no solamente de dinero, sino también de recursos humanos. De capacitación. Capacitación. Y desgraciadamente a nosotros los seres humanos somos tan limitados en el sentido de que nuestra vida quizás represente para un país 5 minutos de su historia. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Sí. Y porque a veces vemos muy cortoplacistas todo. Claro. Pero precisamente porque estamos tratando con seres humanos. En este caso de una enfermedad que en la medida que pase el tiempo se pueden perder muchas vidas por no quizás lograr con la rapidez que debiéramos llegar, aunque lo estamos haciendo, gracias a Dios, transitar por ese camino de prevención. Cuando usted habla, doctor, de la prevención y de la educación de prevención, estábamos tocando la parte de cáncer de mama, pero también la prevención aplica para todos los tipos de cáncer, en su gran mayoría, ¿verdad? Algunos, lógicamente, hay tipos de cáncer que la prevención son mucho más factibles a que pueda lograrse una solución que otros. Pero en todos los tipos de cáncer, si hay una prevención oportuna, tiene un altísimo nivel mayor de posibilidad de enfrentarse. Doctor, ¿verdad? Claro que sí. Mira, yo te voy a poner como un ejemplo. El tumor que más mata, el más mortal de todos los tumores sólidos, es el cáncer de pulmón. Y la mayoría de los cánceres de pulmón están ligados al consumo de tabaco. Exacto. Y el consumo de tabaco no basta con algo, un warning, como le llaman los norteamericanos, una advertencia puesta en una caja. Tú tienes que fume, pero si usted fuma, te está expuesto a contraer cáncer. Claro. Tú tienes que hacerlo con conciencia o con inconsciencia. Pero también yo creo que uno se debe trabajar a nivel escolar. Así como se está haciendo a nivel de las estudiantes, a nivel temprano de su vida, de las muchachas, para evitar el cáncer de cuello uterino. Claro, ahí empieza ya siendo adolescentes. Así mismo debe comenzarse con el tabaquismo. Tratar de inculcar en las escuelas el daño del tabaco. Porque ahí es donde debemos comenzar. No cuando ya son adultos, no cuando ya tienen varios años fumando. Es bueno, pero hay que tratar de que no sea. Cuando yo comencé mi práctica, yo pensaba que el paciente que yo le diagnosticaba un cáncer y le daba un tratamiento, y él me preguntaba, doctor, ya yo tengo cáncer, ¿puedo seguir fumando? Yo le decía sí, yo pensaba ya el daño está hecho. Y lo poco que le puede quedar, pues que lo disfrute.
Pero después me di cuenta que no, porque hay estudios que demuestran que si tú tienes un cáncer y yo te estoy dando un tratamiento de quimioterapia, digamos, y tú continúas fumando, el índice de respuesta que tú puedes tener a ese tratamiento será menor que si tú dejas de fumar. Okay. Lo mismo que te puedo decir lo siguiente, si tú eres obeso y tienes una vida sedentaria y tienes cáncer y estás en tratamiento, si tú cambias ese patrón de vida, disminuyes de peso y tienes, por ejemplo, vida activa, haces ejercicio, aun cuando estés en quimioterapia, tú puedes hacer ejercicio. Y eso también te garantiza mejor respuesta. ¿Por qué siempre, doctor, hay como, no sé si es un tabú, una creencia mía, como no médico que soy, que el paciente con cáncer, en la medida en que se alimenta, se cree que se alimenta más, debe ser que se alimente mejor, tiene más posibilidades de enfrentar, si no con éxito, con más probabilidad de extender su vida con una muy buena alimentación que aquel que no coma, por ejemplo? Claro. Porque por lo general el cáncer afecta el apetito en muchos casos y quizás por la misma psiquis afecta el apetito, pero siempre porque lamentablemente he tenido en mi familia directamente un alto componente, vamos a decirlo de esa forma, un altísimo componente de pacientes, de familiares muy cercanos míos que han fallecido por cáncer. Y ese es un síntoma que se ha visto prácticamente en todos, la pérdida de apetito y otros tipos de aspectos. Mira, Alberto, el estar muchos años en una profesión te da el privilegio de tener un punto de vista muy personal y haber visto muchos equipos ganar y perder. Eso es lo que me interesa con usted, porque yo quiero sacarle esa parte de expertise suyo, más que solamente la parte puramente científica, que es fundamental, sino también la parte de su experiencia y de sus vivencias en ese sentido. Fíjate, cuando uno se gradúa de medicina, en aquel entonces las escuelas de medicina no contemplaban la importancia de la dieta en un ser humano. Con el tiempo, nosotros incluso tenemos un departamento de nutrición en el hospital. Tenemos un departamento de nutrición con 2 nutricionistas y vamos a tener un tercer nutricionista porque estamos implementando un programa de visitas domiciliarias. Estamos esperando la anuencia de nuestras autoridades superiores que nos den el visto bueno para llevar no solamente clínica del dolor, o sea, cuidados paliativos a los hogares, sino también la alimentación para los pacientes. Te digo esto porque muchas veces hay alimentos que son injuriantes y tú lo sabes muy bien, claro. Pero el médico ha tomado esa conciencia en los últimos años. En medicina nadie es dueño de la verdad. Todos tenemos participación parcial en la verdad. Y cuando nunca usted puede decir en medicina algo absoluto. No. O sea, usted puede decir, ahí yo tengo un chiste que cabe muy bien. Usted le pregunta a un contador cuántos son 2 más 2 y el contador te coge una calculadora y te dice 2 más 2 son 4, 4 menos 2 son 2. Y te puede decir con certeza qué es lo que son 2 más 2. A un médico usted no puede decirle, ¿qué es esto? Te dice, puede que el pronóstico más probable es que sea esto, pero al final de cuentas no puede ser absoluto en decir qué es lo que puede ser. Claro. Fíjate, si tú te alimentas de una, como llaman, de comidas que no te benefician, mucha grasa, exceso de azúcares, entonces tu cuerpo tiene que luchar contra una enfermedad y contra una alimentación que no es la adecuada. Entonces, siempre es bueno darle soporte a los pacientes con un enfoque nutricional. Nosotros tenemos un programa muy interesante con el Departamento de Nutrición, porque nosotros las salas de espera, que son para esperar el turno en la consulta, nosotros tenemos educación. O sea, tenemos médicos. En pantalla, sí, reciben educación. Todavía no la tenemos en pantalla. Ok, pero tienen la persona pero tenemos la persona que les da soporte. Muchas veces también hacemos conferencias con los nutricionistas que le instruyen a los pacientes y a sus cuidadores, porque es importante considerar la importancia, y valga la redundancia, la importancia que juegan, el rol principal que tienen los cuidadores en sus familiares que están padeciendo cáncer. Eso es vital. Por eso hay un dicho que se dice que todo entra por la boca. Y por la boca, de una forma u otra, si tú no entras cosas bien, más temprano que tarde te va a repollar, como decimos. En ese sentido, doctor, en materia de cáncer,
tengo entendido que, y usted me corrige lógicamente, que hay, por un lado, pueden haber componentes genéticos, que lo hay, pueden haber, lógicamente, situaciones ya usted acaba de señalar, de tipo nutricional, de alimentación, que puedan provocar, en el caso, por ejemplo, del cigarrillo, que no es alimentación, pero es un consumo que afecta directamente y provoca un cáncer. También la parte del tipo de vida, del estrés. En esos componentes, ¿cuál es la proporción, si existe en estadística, o una mezcla de los tres, que hacen más probable que ocurra un cáncer en una persona? Mira, evitar un cáncer muchas veces es difícil, porque es una enfermedad degenerativa. Okay. Fíjate que a medida que tú entras en edad, la incidencia de cáncer aumenta. ¿Por qué? Bueno, tu organismo envejece, tu sistema inmunológico también envejece y se hace menos efectivo. Pero si tú heredas, tienes un gen, por ejemplo, el BRCA, la mutación del BRCA1 y del BRCA2, que te hace más propenso. Entonces, si tú desayudas esa genética con una vida insana, con una alimentación poco propicia o con exposiciones a radiaciones, a cierto tipo de situaciones que están demostradas que afectan directamente. Que son ayudantes externos. Entonces, claro, tú podrías desarrollar un cáncer a los 75, 80, 85 años, pero si tú no te ayudas, tú podrías desarrollar ese cáncer a los 45 años. Entiendo. Yo recuerdo en Estados Unidos que me dijo un señor yoga de California, él fue a mi hospital y me dice, doctor, ¿por qué yo he desarrollado este cáncer de lengua si yo soy yoga? Yo nunca he fumado, yo nunca he tomado. Entonces yo me recuerdo que le dije su nombre yoga, Param. Le digo, Param, piensa lo siguiente, ¿qué edad tú tienes? Me dice, 68. Piensa que si tú no hubieses llevado esa vida tan sana, lo hubieras desarrollado a los 40 o 45 años. Así es. Bueno, vamos a tomar nuestra segunda pausa y vamos a continuar en lo que nos queda del programa, que nos va a faltar tiempo porque hay tantas cosas interesantes que hablar con el doctor. Y que sabemos que nuestro público televidente aprovechará al máximo lo que siempre repetimos que es el objetivo principal de Sin Esquemas. Nosotros en Sin Esquemas tratamos de traer invitados aquí que dejen algo útil, algo constructivo, algo que pueda servirle en el día a día a nuestras familias dominicanas y a todo el que de una forma u otra pueda sentirse beneficiado con este programa. Continuamos después de nuestra segunda pausa.